Dios te bendiga y te guarde, iglesia. Bienvenido seas una vez más en tu programa Así te dice el Señor. Te habla tu hermana y tu amiga Cielo Galván. Gracias por conectarte, sintonizarte una vez más, darme estos minutos para impartir una palabra de Dios a tu corazón. Y si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas y seas notificado de cada mensaje que Dios tiene para tu vida. Quiero leer la palabra en Ezequiel 37:4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice la palabra en versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vemos en la palabra que Dios le manda al profeta Ezequiel a profetizar sobre un valle de huesos secos, a profetizar en medio de la nada. Pero esto no hubiera sucedido, esta resurrección de este ejército de Dios no hubiera sucedido si el profeta no hubiera escuchado la voz de Dios. Por eso así te dice el Señor: profetiza. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo espiritual que comienzan a tomar forma cuando tú hablas lo que Dios ha dicho. Tú no puedes estar hablando maldición cuando Dios está hablando bendición. Que tus palabras se alineen a las palabras del cielo. Que tu vocabulario sea un lenguaje del cielo. No permitas que tu boca te defraude. No te defraudes a ti mismo. Habla, profetiza lo mismo que Dios te ha dicho, aunque no veas nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra en versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. A ver, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, porque en el mundo espiritual sucede un ruido de cosas que estaban desordenadas, desalineadas, se ordenan y se alinean conforme a la palabra del Señor. Por eso es necesario que tus palabras se alineen a las de Dios para que tu profecía sea efectiva. La profecía no es efectiva cuando la persona habla, cuando el hombre habla, no. Ni cuando el hombre lo desea o se lo imagina, no. Sino es que cuando lo escucha de la voz de Dios es cuando tomará efecto. Ahora, las cosas desalineadas, así como estaba el cuerpo de las personas en este pasaje, estaba muerto. No, los huesos estaban separados, los tendones estaban separados, pero al momento del profeta Ezequiel profetizar, cada hueso se comienza a unir con su hueso. Las cosas que estaban desunidas se comienzan a unir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué cuando hablamos de hueso, hablamos de estructura? Un cuerpo humano no tendría estructura, no se podría poner de pie si no tiene huesos. Ahora, estamos hablando de la estructura de la persona, que si no tuviera un esqueleto, si no tuviera huesos una persona, estaría en el piso, sin fuerzas, débil. Es necesario que el cuerpo humano tenga huesos. Por eso quiero que usted lo interprete de una manera profética y simbólicamente, que cuando aquí el profeta Ezequiel está profetizando que las cosas se comienzan a unir, es decir, que cada estructura, hablando de hueso, estructura en el cielo que es revelada al profeta, ese diseño se tiene que descargar a la tierra por medio de la boca de un profeta. Ese diseño revelado, esa estructura revelada del cielo, tiene que ser profetizada para que cada hueso con su hueso se alinee, cada estructura con su estructura se alinee. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te profetiza, cuando Dios manda y habla al profeta, profetízale a esta persona que va a abrir un negocio. Se profetiza, vas a abrir un negocio, y el ruido que se escucha en el mundo espiritual, que dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Sabe qué es ese ruido? El alineamiento. Cuando es un ejemplo, te profetizan un negocio, la persona del contrato, la persona que te va
a dar la información para ese negocio, las personas que te van a ayudar, que son puntos claves, personas de estrategia, personas que están con esa estructura, hueso con su hueso, porque nada lo podemos hacer solos, sino sería vanagloria. Tenemos que darle la gloria a Dios. No es por mérito propio, sino es por una palabra profética. Y uso ese ejemplo de que cuando te profetizan que vas a abrir un negocio, Dios comienza a enviar a tu vida las personas correctas que te van a ayudar, que te van a apoyar, que te van a dar información. Es hueso con su hueso, estructura con estructura. Se comienza a estructurar la profecía. Se comienza a estructurar los corazones que no se conocían, personas que no se conocían, se comienzan a alinear, a ver, a contactar. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra profética desatada. Así es que ese ruido en el mundo espiritual se tiene que escuchar a base de la voz de Dios que está en la boca de un profeta. Por eso así te dice el Señor, profetiza. Profetiza para que haya un ruido que alinee lo desalineado a que se haga conforme a la voluntad de Dios. Pongo otro ejemplo. Un hijo que está descarriado, que se fue de la casa. El profeta viene y te dice, tu hijo regresará a casa. Y si esa es tu situación, oro para que tu hijo regrese a casa. Oh hija, en el nombre de Jesús. Del profeta desata la palabra y dice, tu hijo va a regresar a casa. Esa profecía en el mundo espiritual causó un ruido en el mundo espiritual y movió el corazón. Comienza a tratar con el corazón de tu hijo y lo regresa a casa, a tener una estructura diseñada por el cielo. Ahora, porque no es normal que un hijo no viva con su mamá o su papá. Entonces, esa es la estructura del cielo, que se comienza a descargar, como ser como un download, un update, que se comienza a actualizar tu vida conforme a la voluntad de Dios. Dios comienza a alinear cada hueso con su hueso, cada estructura con su estructura, cada corazón para que se cumpla la profecía, para que se cumpla lo revelado. Ahora, esto no va a funcionar mediante la imaginación de un profeta, sino a través de la voz de Dios. Esto no funciona si Dios no habla primero. Vemos que la voz de Dios viene a alinear lo que estaba desalineado, a ordenar lo que estaba desordenado. Dice la palabra en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, pero cuando viene la voz de Dios, viene a poner orden sobre la creación. Dice, sea la luz, sea la tierra, sean las aguas, sea el sol, sea la luz, sean las tinieblas. A la noche llamó tinieblas. O sea, Dios va creando una estructura mediante su boca, mediante los dichos de su boca. Y esto es algo precioso porque Dios nos da a nosotros la habilidad, la oportunidad de estar siendo en sintonía con Él, de ser colaboradores de Él, para nosotros ser partícipes de Él. Dios necesita la boca del profeta para materializar las cosas. Así es que el Señor te dice, iglesia, profetiza, porque en el mundo espiritual se va a escuchar un ruido cuando tú desates eso que Dios te habló. Así es que te bendigo con este mensaje y oro para que seas tú alguien que profetice, alguien que sus palabras se alineen a la boca de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo con este mensaje, te invito a que me dejes tu like, tu comentario y que le envíes esta palabra a alguien que la necesite. Nos vemos en tu próximo programa, así te dice el Señor.